Bueno, no sé si os acordáis de 1992, es el año de las Olimpiadas, del quinto centenario. Para los que llevamos tantos años en ISF, 1992 es el año que montamos esto. A principios de 1992 estaba yo un día trabajando en el despacho, en lo que entonces se llamaba Escuela de Ingenieros Industriales e Ingenieros Informáticos de Gijón, y picaron a la puerta de mi despacho dos alumnos. Venían atónitos, felices, contentos, se habían enterado que alguien montaba una cosa que se llamaba Ingenieros Sin Fronteras en Madrid y en Zaragoza. Parecía que había por ahí una peñuca. Bueno, yo creo que cuando montamos ISF en Asturias, hacia el año 1992, yo recordaría mucho lo que es la etapa universitaria. Yo creo que los inicios de ISF en Asturias estuvieron muy vinculados a la universidad. Pues yo en aquel momento pues estaba, no sé si en segundo o en tercero de carrera. Yo diría que la mayor parte de personas que promovimos aquello, pues estábamos en ese rango de edades, entre 20 y 25 años. Yo creo que con el apoyo también muy activo de personas con un poco más de recorrido, vinculadas a la universidad y también algunas pues de fuera de la universidad, ¿no? Bueno, a ver, Inés, tú estás muy cómoda, ¿eh? Me parece que te vas a quedar dormida todavía aquí. Pues la verdad es que la cosa empezó así un poco... La gente no nos conocíamos, hubo gente que se quiso ahí apuntar a una cosa que se llamaba Ingeniería Sin Fronteras. Al principio no me acuerdo si se llamaba Ingenieros Sin Fronteras. Y que bueno, en general yo creo que la gente queríamos que eso que estudiábamos, que estábamos estudiando ingeniería, pues que no solo sirviera para al final hacer que nuestras empresas ganen dinero, que al final es lo que nos dedicamos, sino que también sirviera a otra gente. Lo que nos movió especialmente, yo creo, en ese momento, y a mí en concreto, pues igual fue un poco despertar un poquito a la universidad, digamos, la dimensión social, ¿no? Lo que luego vinimos a llamar proyección social universitaria. En este caso, pues en materia de cooperación al desarrollo, también posteriormente, enseguida, de temas de intervención social acá, en el llamado Cuarto Mundo, y con una perspectiva pues, de intentar focalizarnos un poco más en la especificidad de lo técnico, de lo tecnológico, de la ingeniería, una perspectiva que en ningún momento tampoco fue muy radical, ¿no? Y fue una gozada porque de repente empezaron a aparecer gente que debajo de las piedras. Había bastante más gente en el campus de Gijón, campus tecnológico de Gijón, insatisfecha, y no solo en el de Gijón. En Oviedo vino gente de la Escuela de Minas, vino gente de la Facultad de Químicas. Mucha gente necesitábamos que existiera Ingeniería Sin Fronteras. Yo no sé si hacía falta, pero nosotros sí necesitábamos que existiera Ingeniería Sin Fronteras. Pues yo diría que lo montamos con mucha ilusión, coordinándonos en aquel momento pues, con los que habían empezado a montar otras ISFs unos años antes, en Madrid, en Valencia, etcétera, pero también con una cierta voluntad siempre de colaborar siempre, de trabajar en red, pero con cierta autonomía, ¿no? Entonces, así en dos o tres palabras sería un poco lo que más destacaría de esos inicios, ¿no? A ver, de aquella de cooperación sabíamos muy poco. Entonces al principio la verdad es que no sabíamos muy bien a qué nos teníamos que dedicar. Y bueno, pues entre todos fuimos intentando aprender qué es lo que teníamos que hacer. Lo primero que hicimos, de hecho, antes de montar la asociación, fue organizar un curso de introducción a la cooperación para el desarrollo, donde vinieron los compañeros que unos meses antes habían montado Ingenieros Sin Fronteras de Madrid y de Zaragoza. También nos ayudó el IEPAL, el Instituto de Estudios para América Latina y África. Y así como cosas curiosas, fue un curso que hicimos no me acuerdo ya muy bien ni cómo se llama, creo que era cooperación en desastres o algo así. Hicimos con los de Médicos Sin Fronteras. Y que, bueno, pues intentamos ver cuál podía ser el papel de la ingeniería dentro de lo que era eso de los desastres. Pero bueno, después ya cambiamos y eso nos pareció que no era una cosa que
que nosotros pudiéramos hacer muy bien. Éramos un montón, ya habíamos hecho la asamblea aquella liderada, dirigida por nuestro primer presidente Juan, y ya estaba bien de hablar, había que currar en algo. El primer proyecto que se nos solicitó fue un estudio sobre molinos para situaciones de cooperación que nos pidió Manos Unidas a finales del año 92. Como de aquella éramos un montón, pues todo el mundo hizo un cachín. Tardamos un huevo y además fue dificilísimo montar los cachos de lo que había hecho cada uno. Eso nos indujo una necesidad evidente, había que organizarse un poquitín mejor. El reconocimiento del gobierno español por su actitud favorable a la negociación adoptada desde su acceso a la presidencia, a pesar de que en muchas ocasiones tuvo que enfrentarse a serios obstáculos de aquellos que se oponían a un desenlace como el que hoy presenciamos. En 1993, por compañeros y compañeras de Ingenieros Sin Fronteras de Madrid, que todavía se llamaba Ingenieros Sin Fronteras, por cierto, nos enteramos de que en El Salvador, recién acabada la guerra civil que había asolado aquel país durante más de una década, y allá nos fuimos, pues Celina, Dani, José y yo a dar sendos cursos de lo que sabíamos, cada uno del campo del que daba clase en la universidad o en secundaria. Nos encontramos en una universidad muy diferente a la de aquí. No había libros, no había material de laboratorio. Siempre que vas al sur aprendes más de lo que enseñas, recibes más de lo que das. Entonces yo me acuerdo, la verdad es que tengo muchos recuerdos de las juntas. Las juntas era una cosa que la verdad es que yo creo que me marcó, las tengo metidas en la cabeza. Porque eran a la vez mucho trabajo, pero a la vez lo pasábamos bien. Porque siempre había sus momentos para las bromas y aunque trabajamos mucho, porque eran juntas muy intensas, que había siempre muchos puntos de orden del día, hacíamos un repaso a todas las actividades, pues la verdad es que se llevaba bien porque entre todos, yo creo que es una cosa que siempre ha caracterizado el trabajo en ISF, pues siempre ha habido muy buena relación entre las personas, a pesar de venir de ámbitos muy diferentes, pues nos unía a lo mismo y eso siempre hizo que hubiera muy buena relación y muy buen humor en todas las juntas. Un montón de ideologías, gente creyente, gente no creyente, gente más próxima al movimiento social, gente con una lógica más tecnocrática. Uno de los primeros debates que tuvimos, principios del año 93, finales del 92, no recuerdo muy bien, fue acerca de acoger en nuestra asociación plazas para objetores de conciencia. El servicio militar, como sabéis, en aquella época era obligatorio y si no, pues había que hacer una prestación social. Muchas ONGs, la propia universidad, crearon plazas. Los de Zaragoza y nosotros decidimos que no. Hicimos que no por dos razones muy importantes. Una, porque no queríamos debilitar, perjudicar al movimiento de insumisión, que en aquella misma época se extendía por todo el país. Y luego, porque de aquella, que éramos igual más puristas que ahora, no queríamos introducir un factor de egoísmo a la hora de afiliarse a la asociación. Teníamos miedo que hubiera gente que se apuntara a la asociación para tener una plaza cómoda sustitutoria a la mili. La decisión de excluir plazas de objetores de conciencia en nuestra asociación dio lugar a que algunas personas se fueran. No, el enfoque de oficina técnica yo creo que se empieza a perder con aquel debate sobre los objetores de conciencia. Es el momento en que aquellos que pensábamos que Ingenieros Sin Fronteras debía ser una oficina técnica, pero también algo más, una oficina técnica solidaria en todo caso,
introducimos la idea de movimiento social. Hay dos razones principales por las que nos llamamos Ingeniería sin Fronteras y no Ingenieros sin Fronteras. Una es evitar el lenguaje sexista. El lenguaje sexista no es más que una proyección de nuestro propio sexismo, entonces intentamos lucharlo desde dentro y también de cara al exterior, lógicamente. Y luego, por otra parte, ingeniería pretende ser un concepto mucho más amplio que el de ingenieros e ingenieras. Pretende agrupar a personas de otros colectivos o de otros grupos profesionales, ¿no? que es lo que creemos que tiene que ser ingeniería sin fronteras. Pues el proyecto de Mozambique, el proyecto de promoción de microempresas, fue el primer proyecto así de largo plazo y fue un proyecto, yo creo que lo más importante es que aprendimos muchísimo de este proyecto. Pues aprendimos a formular proyectos, a obtener financiación no solo a nivel local y regional, sino también a nivel nacional. Y fue un proyecto en el que encajamos bien porque no era tanto un proyecto de infraestructuras, sino que fue un proyecto muy relacionado con el desarrollo local. Y ahí pues teníamos a varias personas que estaban especializadas en estos temas y bueno, y tuvimos un buen encaje. Yo guardo muy buena experiencia, sobre todo, y muy buen recuerdo, sobre todo porque no solo tuve la oportunidad de trabajar aquí, sino también de estar allí, ¿no? En aquella época pues también nos quedó un poco grande, ¿no? La valoración y la evaluación final es positiva, pero aún así todos estos proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo pues requieren un esfuerzo y requieren un conocimiento muy exhaustivo de la zona. Creo que nosotros estábamos más capacitados para hacer más bien cosas aquí, cosas en Gijón, en Asturias, en nuestro mundo. Ese cuarto mundo o tercer mundo adentro de nuestras fronteras está por doquier, pero fuimos a lo más obvio, donde estaban concentrados, la cárcel. En la penitenciaría asturiana de Villabona nos involucramos en un proyecto muy sencillo que consistía en dar clases particulares. Duramos año y pico hasta que nos echaron. Nos echaron porque tanto en el tercer como en el cuarto mundo es imposible dedicarse solo a los aspectos técnicos, en este caso a dar clase. Nuestra implicación en la organización de una asociación de familiares de presos indujo nuestra expulsión de la penitenciaría de Villabona. Pero al salir nos habíamos dado cuenta de los especiales problemas de acceso al mundo laboral que tienen la mayor parte de las personas excarceladas. Eso nos hizo meternos durante los años siguientes y durante el resto de la década, hasta el principio de los años 2000, en un nuevo campo de trabajo, en principio ajeno al mundo de la ingeniería, la promoción de empresas de inserción social. En ese sentido, pienso que otro proyecto nuestro, como fue Ricky Raque, ahí tuvimos más posibilidades de conocer bien el marco general, de entrar más en profundidad. Creo que fue un proyecto muy ilusionante, que aunamos el esfuerzo de muchas personas, de Ingeniería sin Fronteras y de otros movimientos organizativos y asociaciones. Y que, bueno, que al final Inés se aburre un poco, ¿eh? Pienso que al final no fuimos capaces de conseguir nuestro propósito, que era lanzar un proyecto que efectivamente fuese una empresa de inserción sociolaboral, que fuera transitoria, que pudiéramos beneficiar a muchas personas con problemas en el mercado laboral. Pero bueno, también, como os decía antes, era un proyecto en el que estaban involucradas muchas entidades y muchas personas, que no tenía por qué prevalecer el criterio de ISF y bueno, creo que nos retiramos a tiempo.
¿En qué año empecé yo con la folla? No me acuerdo qué año era. Pues a mí lo primero que me tocó hacer en ISF fue hacer la folla junto con Patricia. La folla se consideraba como un elemento de comunicación interesante, no existía tanto correo electrónico, lo teníamos muy poca gente. Y entonces nada, nos soltaron así como hacemos muchas veces en ISF, a la venga, hacéis vosotros la folla. Entonces ahí andábamos Patri y yo con otro compañero que luego tuvo que dejar Asturias también por estas cosas de la emigración y nos pasaron un disquete lleno de virus que ponía el logotipo de la folla y tal. Y yo me acuerdo que la primera folla que hicimos así a las carreras yo creo que tenía más erratas que verdades, pero luego nos tocó a Patri y a mí muchos años seguir con la folla hasta que encontramos pues a otra persona que bueno, pues se decidió a tomar un poco el relevo. Era un elemento también interesante para empezar a trabajar en la asociación porque te obligaba a ir a los sitios donde se tomaban decisiones y se decidía qué se iba a hacer, qué teníamos que publicar y qué no. Y ibas entrando en contacto con todos los grupos de trabajo sin tener mucha responsabilidad. Era interesante, me parece un trabajo bonito para la gente que empieza. Tú acudiste a un meeting allí, ¿no? ¿Y? Me acuerdo de la primera vez que estuve en Cuba, que fuimos a hacer un proyecto de construcción y fue un meeting sin sombrero. El proyecto de Adobe nació como una línea de investigación nueva y de colaboración entre dos universidades fundamentalmente, ¿no? Fue un esfuerzo inicialmente personal de un profesor de la Escuela de Minas de Oviedo, junto con el Departamento de Construcción de la Universidad de Las Villas, en Santa Clara. El proyecto se basaba en el desarrollo de un nuevo material de construcción, que era un adobe estabilizado. El proyecto tenía dos etapas bien diferenciadas, ¿no? Una primera etapa que era de investigación, donde estuvimos metidos en un laboratorio 3 meses, donde estuvimos con Horacio, que era un chico de Mozambique que estaba haciendo su fin de carrera, y con Juliet, que era una chica cubana. Todavía no se había equipado el laboratorio porque no llegaron los equipos, ¿entiendes? Sí, eso fue un comienzo muy espectacular. Comienzo accidentado porque había laboratorio, pero no los materiales del proyecto, que era el equipamiento del laboratorio. Eso llegó al final del proyecto. Bien. Después hubo una segunda etapa ya de construcción, ¿no? Una segunda etapa en la cual, a partir de los datos que habíamos obtenido en la primera etapa, intentamos construir una escuelita, ¿no? Una escuelita de 300 metros cuadrados de adobe y un centro social. Querían potenciar una zona en el norte de la provincia de Villa Clara como zona de cultivo de caña de azúcar y pensaban construir unas grandes urbanizaciones con materiales de bajo coste que invitasen a las personas a sentarse allí. Pero bueno, básicamente en la etapa digamos, de concienciación para que la gente utilizase ese material como material de construcción, pues fallamos estrepitosamente, ¿no? Nadie se le ocurrió nunca más en aquella zona construir una casa de adobe. Y aparte de eso, todo se basaba en una estrategia del gobierno cubano que era sembrar hombres para sembrar caña. Y al cabo de 3 o 4 años se había vendido el central azucarero a Venezuela, por lo cual ya no hacía falta. El más moderno de los centrales azucareros de Cuba, que era el que quedaba al lado de nuestro pueblo, que era Crescencio Valdés, pues fue desmantelado a los 3 años de empezar el proyecto, creo, y con lo cual no tenía sentido el asentamiento de gente, de trabajadores del central, ¿no? ¿Qué trajimos? Pues no sé, yo traje un montón de experiencias positivas y un montón de gente conocida, un montón de historias que me marcaron y un montón de conocimiento. Y dejar, bueno, yo por mi parte lo que dejé fue mucho esfuerzo, ¿no? Me imagino que mis compañeros pues también. Los proyectos no son fáciles y se pasa mucho trabajo. Y para mí eso fue lo mejor, ¿no? Ver a la gente implicarse en un tema que al principio veían como algo muy etéreo, en el que no creían. Allí las casas de ladrillo se caían, rajaban, el suelo era muy malo. Bueno, un poco con la idea de facilitar el ingreso de las personas que se acercan a la asociación a principios de este siglo, lo que buscamos fue darle vueltas a cómo organizarnos de otra manera para facilitar este proceso.
Hasta ese momento nos organizábamos por grupos de trabajo. Había un grupo de trabajo de proyectos, un grupo de trabajo de formación, un grupo de trabajo de relaciones externas, RELEX, bueno, y más que no recuerdo. Y realmente lo que nos dimos cuenta es de que en cada uno de esos grupos había muchas interferencias, digamos, entre ellos, ¿no? Entonces pensamos que realmente si nuestro trabajo tiene sentido porque trabajamos con o para otros colectivos. Y realmente con cada uno de esos colectivos hacíamos cosas muy diferentes. Podíamos hacer una investigación sobre la cual formáramos a la gente y que después incluso fuéramos a ejecutar sobre el terreno. Y nos pareció más lógico organizarnos en función de esos colectivos con los que trabajamos. Así, con cada uno de esos grupos puedes hacer actividades muy variadas, que eso anima bastante a la gente que entra, ¿no? En ese momento, entonces, lo que se creó fue un grupo de trabajo con el Sáhara, porque trabajamos con el Sáhara, un grupo de trabajo con colectivos asturianos, que sería un grupo de trabajo para la coordinadora, otra para los otros cares del planeta, un grupo de trabajo en la universidad, porque es un centro muy importante para ISF. Y yo creo que desde entonces sí que funcionamos un poquito mejor. Y bueno, seguiremos trabajando en ello. Tenía que decirlo, es que siempre tengo que decir algo como Aznar y si no lo digo en un vídeo no. El Proyecto Camerún es un proyecto que empezamos con Ingeniería Sin Fronteras Cataluña en colaboración y se trata de mejorar las condiciones de vida de los barrios periféricos de Yaoundé, y es la capital de Camerún. Hay una parte de infraestructuras básicas, mejorar el alcantarillado, el saneamiento, el acceso al agua, y luego hay otra parte también de desarrollo local, pues fomentar que esa gente tenga acceso a un empleo, porque allí no hay empleo, entonces lo que hay que promover es que la gente emprenda y se busque la vida, ¿no? Porque la vida se la busca allá, pero de mala manera, entonces tratamos de incentivarla, de llevar ahí la idea de cooperativismo y que de ellos mismos surja la idea, porque ideas tienen, la verdad, son gente que sabe, y más que nosotros, pero les falta a veces la convicción de cuando tiene una idea poder llevarla a cabo, y ahí tratamos de decidir. Yo estuve en Camerún este verano durante 3 meses haciendo un proyecto de conocimiento de la realidad. Fui con Ingeniería Sin Fronteras Asturias y el proyecto consistía en unas encuestas socioeconómicas en barrios desfavorecidos de la ciudad de Yaoundé. A ver. Bueno, mi trabajo allí consistía en la mejora de la difusión del proyecto, puesto que empezó hace 2 años y la gente de los barrios no conocía bien en qué consistían las facilidades que se les ofrecía para crear una empresa, a nivel de financiación, cómo conseguirla, montar el plan de empresa. Participé en el proyecto socioeconómico, concretamente llevé a cabo encuestas y la parte del proyecto GES, Jóvenes Emprendedores Sociales. Una cosa que te llama mucho la atención cuando llegas allí y hablas con la gente joven es que se la ve con muchas ganas. Y aparte es que es como que lo absorben todo. O sea, tienen tantas ganas de aprender. Allí tienen pocos medios, pero a poco que les das, ellos lo absorben y funcionaba perfectamente. No sé cómo explicártelo. Bueno, me imagino, cuando llegas en condiciones de migración del campo a la ciudad, en unas condiciones en las que mínimas, en las que buscas solamente comer básicamente y sobrevivir, la verdad que no te queda mucho tiempo para dedicarte a organizaciones ni a nada social, ¿entiendes? Hay que fomentar a esa gente que se implique por lo social, que se organice, porque no está organizado, las instituciones públicas tampoco lo fomentan. Y entonces el proyecto intenta promover eso, ¿no? A través de los comités de barrios, que intentan
canalizar esa ayuda, porque tampoco existe, ahí no se paga la basura o el agua como aquí, hasta ahora intentamos que se haga así y que la gente colabore, que pague una cuota aunque sea pequeña, porque para ellos es grande, pero que colabore con esas actividades y con esas construcciones que se hacen en los barrios, carreteras, saneamiento y tal. Ellos ponen su parte, aunque sea pequeña, pero colaboran y se sienten parte del proyecto. Sí, como parte de mi proyecto estuve haciendo censo y entrevistas por los barrios y creo que fue una de las mejores partes de mi proyecto, el contacto con la gente y el tener la oportunidad de entrar en las casas de la gente y ver lo hospitalarios que eran, a pesar de las condiciones de vida en las que... Bien, a ver, la experiencia muy impactante y desde luego yo la repetiría. Muy bien a nivel personal y bueno, para repetir. Pues fomentando el trabajo individual conseguiremos que sí que haya gente que tenga trabajo y que pueda sobrevivir, pero nosotros queremos algo más, queremos que se unan, ¿no? Que busquen equipos de colaboración y que trabajen en equipo y que asuman proyectos más potentes que los puedan sacar realmente adelante, que sean a su vez procesos de colaboración social, que no solo les sirva para ganar dinero, sino también para organizarse y para transmitir esa idea al resto de la población. Ingeniería Sin Fronteras ya había trabajado en el Sáhara anteriormente, concretamente en el año 2000, más o menos, con un proyecto de regadío de huertos, regadío por goteo. En el año 2004 retomamos otra vez esa colaboración con el Sáhara, pero quizás ahora en otro ámbito diferente. Tenía que ver más con una línea de trabajo que ya tenía en el Sáhara una implantación muy importante con el tema de distribución de agua, ¿no? Sí, nuestro primer acercamiento consistió en la creación de una unidad de hidrogeología, de hidrogeología compuesta por técnicos y técnicas saharauis que se encargaría de una correcta gestión de los recursos hídricos de la zona, ¿no? Hacer un inventario de pozos, controlar que los pozos no se desalinicen, hacer prospecciones para nuevas captaciones y todo eso. Eso fue el año pasado. La idea tenía un punto de futuro muy bueno, ¿no? Y nos parecía, porque el hecho de formar y de dar medios a gente que tenía mucha formación, sobre todo de dotar de medios, ¿no? A esa gente, de crear una unidad en la que pudieran trabajar, que tuviera ganas, y pues no solo era importante por el hecho de la gestión de los recursos hídricos que ya existían, ¿no? Y del cuidado de los pozos y de la calidad del agua, muy importante, de las plantas de ósmosis, sino que también tenía como objetivo el establecer puntos donde se pudiera obtener agua de forma bastante probable en el Sáhara Occidental, ¿no? En territorios liberados. Es el tercer día de perforación, todo va estupendamente. Lo que ocurre es que los dos primeros días han perforado 20 metros y hoy solo han perforado 3 metros porque se han encontrado una roca muy dura. Nosotros, pues desde aquí lo que intentamos aportar era apoyo, medios y también, digamos, conocimientos y gente con formación que pudiera apoyar. Este año 2007 lo que estamos haciendo es un seminario de formación de los técnicos y técnicas saharauis que trabajan en el departamento de hidráulica. Desde el año 2000 pues, el agua ya no se distribuye desde los pozos a la población a través de camiones, sino que hay un sistema de canalizaciones. Esas canalizaciones necesitan pues, bueno, mantenimiento. Existen también plantas de ósmosis que ayudan a purificar el agua, pues también necesitan mantenimiento, necesitan que haya un control profesional, digamos, de todo ese equipamiento. Son plantas que están automatizadas completamente, entonces la gente que tiene que intervenir en ellas, incluso debería tener que ser gente con determinada formación, ¿no? Entonces, bueno, estamos en el tema de la impartición de este seminario que abarca diferentes
áreas, digamos, un área de organización del trabajo o de administración hasta un área de calidad de agua, etc. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Esperamos que continuar, no sé. Sí, nos parece un punto bueno del futuro. La formación es algo que la gente se lleva consigo a cualquier sitio. Esperemos que se la lleve consigo a su país. A su país, exactamente. Que ahora no pueden ir, ¿no? Ese es nuestro punto de partida y será nuestro punto final, ¿no? Nosotros en este tema de la lucha del pueblo saharaui obviamente no somos personas neutras, ¿no? Nosotros estamos a favor de una solución del conflicto y que el pueblo saharaui vuelva a los territorios que le corresponden por justicia. Nuestra colaboración se basa en eso, ¿no? En apoyo político y luego aparte apoyo técnico. El papel de una ONG como Ingeniería Sin Fronteras en el campus, yo creo que debe de ir encaminado hacia sensibilizar a los estudiantes, de tal manera que después cuando acaben sus estudios pues, estén concienciados de los problemas a nivel global que existen y los que pueden cooperar. ¿Qué más cosas se podrían hacer? Pues la verdad es que no lo sé. Quizá dejarse notar un poco más. Yo creo que, por lo menos en este centro, en esta escuela, no veo que hayan tenido mucha actividad, se hayan hecho notar. O sea, a lo mejor pues tener más carteles, poner carteles con cosas, indicando los proyectos que están haciendo, divulgar un poco más la labor que hace Ingenieros Sin Fronteras, que bueno, a mí me parece que es estupenda. Muy bien, con respecto al papel de Ingeniería Sin Fronteras, evidentemente me tengo que referir un poco a la historia en esta escuela, que ha sido muy importante desde sus comienzos. Y entonces ya pensando un poquito en el futuro, pues claro, yo creo que quizá el extenderlo mucho más, creo que ya me parece que ya no es titulados de ingeniería, sino que me parece que abarca a más profesionales que los ingenieros, porque creo que debe ser mucho más amplia. Es decir, tenemos colectivos próximos a nosotros, y que creo que se debería de formar de una manera integrada. Y en el caso de algunos colaboradores que tenéis, pues da respuesta claramente a ello. Bueno, el papel de las ONGs en el ámbito universitario me parece fundamental para promover todo tipo de iniciativas de cooperación con sectores desfavorecidos. La universidad es una situación privilegiada, tiene el conocimiento y por lo tanto deben, en la medida de lo posible, cooperar con sectores desfavorecidos internos en la universidad, internos en su entorno. De cara al futuro, primero, cada vez son más necesarias este tipo de colaboraciones. Segundo, cada vez hay más necesidad de atender a sectores desfavorecidos en el mundo. Y tercero, las nuevas tecnologías imprimen posibilidades como nunca se han tenido en el ámbito de la cooperación. Por lo tanto, colaborar en ese sentido con la universidad en el marco de lo que es el aula de nuevas tecnologías que vamos a poner en funcionamiento en esta universidad para hacer cooperación al desarrollo sin necesidad de moverse del entorno, pero sí hacer llegar el mensaje en ámbitos como la educación, en ámbitos como la sanidad, en ámbitos como la tecnología propiamente dicha, a todos los sectores, a sectores desfavorecidos del mundo. Yo os animaría a todos los alumnos a participar en Ingeniería Sin Fronteras. Os animaría porque estáis en un momento de vuestra vida muy especial, donde estáis aprendiendo muchas cosas en una determinada dirección y conviene que también aprendáis otras en una dirección pues, complementaria, ¿no? Con Ingeniería Sin Fronteras probablemente podáis tener una visión más global del mundo cuando entréis en el mercado laboral. Es posible que viajéis y conozcáis otras realidades
que más adelante pues la vida se complica y se hace más difícil tener esa visión, tener esa formación. Es el momento, yo creo, de vivir Ingeniería sin Fronteras cuando estás aquí en la universidad. Pues ISF para el futuro, bueno, yo creo que eso lo tendrán que decidir todos los socios, las socias, especialmente pues los que están ahora, las personas más vinculadas en este momento, ¿no? ¿Qué podría aportar yo desde mi opinión personal? Bueno, igual, no sé, 2 o 3 elementos, ¿no? Por una parte, pues respetar mucho el pasado, ¿no? Lo que se ha hecho, que yo creo que es mucho y es bueno, ¿no? Tal vez con errores o con cosas que mejorar, pero incorporar eso que se ha hecho, que creo que es importante. En segundo lugar, yo trataría de, tanto para ISF como para otras ONGs, ser innovadoras, ¿no? O sea, buscar el elemento diferencial desde la innovación, ¿no? Yo creo que sobre todo para una causa como es la del desarrollo en el mundo, en el que realmente tenemos mucho que inventar todavía, porque yo creo que no atinamos, ninguno de los actores presentes en cooperación en el mundo ha atinado suficientemente sobre las estrategias, pues yo creo que la vía sería tratar de innovar por algún lado, ¿no? Y otro tercer elemento yo creo que sería cooperar mucho, ¿no? Trabajar en red con otras entidades con valores similares, pues tanto otras ONGs como instituciones públicas, como empresas en algún caso, pues siempre un poco buscando los mismos valores y los mismos fines, ¿no? Esos 3 elementos.